estudiando el libro de Romanos. Amén. Sí, seguimos con el capítulo 10. Ahora vamos a finalizar ese capítulo con solamente 4 versículos que vamos a analizar el día de hoy. Amén. Vamos a Romanos 10, ¿sí? Vamos a leer del capítulo 18 del versículo, Romanos 10, versículo 18 al 21. Amén. ¿Sí? ¿Todos lo encontraron? Amén. Amén. Vamos a leerlo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar, amén. Señor Jesús, te damos gracias porque eres un Dios bueno. Te damos gracias porque solamente de ti dependemos, Señor. Ayuda a nuestro hombre, Señor, hombre interior, Señor, a que cada día se parezca a ti. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en lo que hacemos, en nuestra vida cotidiana, Señor, como cristianos. En este momento, danos la sabiduría, Señor Jesús, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Mira a cada joven, a cada familia, aquí en esta noche, Señor, para poder captar tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones en este momento y el día de hoy, Señor. Amén. Amén. ¿Nos sentamos? Amén. Amén. Seguimos con el capítulo 10, amén, de los versículos que vamos a leer el día de hoy. ¿Sí? Le he puesto por título La responsabilidad de Israel al rechazar a Dios. Vamos a ver por qué en los siguientes versículos que vamos a estudiar. Amén. Pero no podemos ingresar al versículo 18, ¿sí?, sin antes primeramente retroceder un poquito los versículos anteriores, ¿sí?, ya sea los versículos 15, 16, 17. Amén. A ver, ahora, llegamos aquí en esos versículos, 18 en adelante, siempre desde esta epístola de Romanos, amén. En este caso, los versículos anteriores, por ejemplo, vamos al versículo 15, que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero el versículo 16 dice aún todavía algo más fuerte. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías nombra a un profeta, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y termina con el versículo 17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, en esta circunstancia, nos ha estado diciendo continuamente que el camino de la salvación a Dios siempre es el mismo, ¿sí? En este caso, la fe, la justificación por la fe, era lo que encaminaba, ¿sí?, a todo cristiano a la salvación. Ahora, en el versículo 13 de Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando el hermano Carlos Jesús decía unas semanas atrás, no solamente si yo invoco, ¿no?, tal vez una oración de fe o que yo diga, no, yo creo en el Señor Jesús y ya soy salvo. No era así, ¿cierto? No era solamente decir de la boca para afuera, sino interiormente. Entonces, eso lo ha llevado a decir a Pablo, más adelante en los versículos, que obviamente nosotros, obviamente el Señor iba a levantar predicadores, ¿cierto?, para que su palabra sea difundida a todo el mundo y también para que obviamente hombres puedan salvarse a través de esa palabra y a través de personas que Dios había llamado. Amén. Entonces, Pablo se había ocupado de eso, pero hemos visto algo más detalloso de lo que Pablo estaba hablando. Ahora, Pablo decía en los versículos 17, así que la fe
es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe hace que nosotros actuemos por lo que oímos, pero obviamente se trata de que la persona lo que escuche en sí lo practique en su vida, ¿cierto? No solamente tú escuchas y se te sale entra por un oído y se te sale por el otro, no debe ser así. Siempre la fe cristiana tiene que ser algo que sea verídico, que se viva. Amén. Entonces, Pablo termina esa exposición del versículo 17, ¿sí?, en una forma teórica, pero ahora va a entrar a algo más práctico. Si bien decía en algo teórico, ¿no?, de que obviamente tienen que invocar el nombre del Señor, tienen que invocar el nombre del Señor para que ustedes puedan ser salvos. También decía que, obviamente, que ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Mas no todos obedecieron, dice, al llamado que él había hecho. Y último dice, así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora entra a un versículo bien interesante. Si bien antes en el versículo 17 culmina con algo teórico de lo que era el camino de la salvación, ahora va a decir el versículo 18. Dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero ahí añade, ese versículo es añadido del Antiguo Testamento, que es de un salmo, que lo vamos a encontrar, que es el Salmo 19:4. ¿Sí? Amén. Si ustedes van a Salmos 19:4, ¿sí?, ahí dice lo que ahorita Pablo está citando de un versículo del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, ya hemos visto que la respuesta a la pregunta de por qué la gente, en este caso particularmente los judíos, rechazan principalmente el Evangelio, Pablo va a indicar aquí con algo bien detalloso. ¿Y cómo? El apóstol ahora aborda unos temas bien interesantes referente a los judíos, al pueblo de Israel. Él dice, pero yo digo, ¿no han oído? Antes bien, él mismo se hace la pregunta y él mismo va a responder. ¿Por qué? En este caso pone como que si fuera una pregunta retórica, ¿no? Yo voy a preguntar, pero a la misma vez voy a responder, porque yo sé en este caso que la verdad que yo les voy a indicar en este momento ya se ha hablado anteriormente en los Salmos, con Moisés y aún con los profetas. ¿Y cómo? Él va a decir, ¿no? Salmo 19:4 dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ahora, recordemos que el objetivo final, en este caso de Pablo, no es simplemente acusar a los judíos y hacerle ver su condición de rechazo hacia Dios. Ahora, si bien ellos estaban equivocados, porque si ustedes retroceden los versículos que hemos estado viendo, antes de entrar al versículo 18, él dice que en sí ellos estaban equivocados, pero obviamente cuando ustedes van a Romanos 10, versículo 1, ¿qué dice? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿no? Pero ya bajando los versículos posteriores, casi a finalizar, es como que él está haciendo un debate, una contradicción y haciéndoles entender a ese pueblo de Israel por qué rechazaban al Señor, cuál era ese motivo de rechazo. Pero más adelante él lo va a culminar de esta manera. En este caso, el deseo de Pablo era que ellos sean salvos sí o sí, ¿cierto? Porque él, si ustedes saben, también era judío, ¿cierto? Pertenecía a ese pueblo. Pero antes él también decía que era un fariseo de fariseos, ¿cierto? Pero al final él volvió y conoció al Señor. Y eso hizo que él tenga un anhelo ardiente en su corazón, como lo menciona Romanos 10:1. Ahora, Pablo indica aquí
o les quiere hacer ver a los judíos que están realmente equivocados. ¿Y cuál era el camino? Ahora, el camino es que ellos puedan reconocer que ellos estaban equivocados y a través de ese reconocimiento ellos puedan llegar al camino de la salvación, ¿cierto? Que era Cristo, que era conocer realmente al Señor. Ahora, él dice, no, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, y ahí él menciona el libro de Salmos 19:4. Ahora, cuando ustedes van al versículo, dice aquí el versículo 15, dice, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. En sí el Señor está diciendo, en sí Pablo lo que está diciendo aquí es que había personas que eran llamadas por el Señor para que puedan anunciar el Evangelio, así como lo fue Pablo en este caso. Ahora, no todos obedecieron al Evangelio, no todos obedecieron al Evangelio, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es eso? No solamente pasó en esa época donde estaba Pablo, sino actualmente también no todos obedecen al Evangelio, ¿cierto? Entonces, en estos 4 versículos responde a esa pregunta, ¿por qué no todos obedecen al Evangelio? Entonces, así como el salmista está diciendo que aún si tú no has oído lo que es el Evangelio, si tú no has oído lo que es el Evangelio, porque obviamente los judíos decían, yo no he oído el Evangelio, ¿no? Pero obviamente ellos estaban en sí equivocados, porque en sí aún, si tú vas al Salmos 19:4, si ya tienen ahí a Salmos 19:4, si bien hemos leído solamente un versículo, ¿ya? El versículo 1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y aún la noche, a otra noche declara sabiduría. Entonces, aún así no hayan oído el Evangelio, aún la naturaleza, aún la creación muestra a cada hombre lo que el Señor es, ¿cierto? Entonces, sabemos que el Creador aún ha hecho el universo y nosotros lo vemos como un destello, algo pequeñito. Pero los judíos se jactaban en que obviamente no habían oído supuestamente el Evangelio y ellos decían que obviamente al no oír, como ellos podían creer en algo que no habían oído. Entonces más adelante Pablo va a refutar y va a contradecir eso y los va a llevar a un camino, en este caso, de que ellos puedan reconocer por qué rechazaban tanto a Dios. Entonces, es cierto que cada persona en la tierra ha escuchado la predicación del Evangelio, sí o sí, lo había hecho en la época del apóstol y en este caso la respuesta obviamente ha sido clara. El Evangelio no es en forma secreta, el Evangelio siempre se ha escuchado de forma pues universal, ¿cierto? ¿Cómo? Recordemos varios acontecimientos. El Señor decía en su gran comisión, ¿qué decía? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿sí? En los confines ¿de dónde? De la tierra. Pero ¿por qué decía esto? Hechos 1:8 lo dice así. Entonces, el versículo 18 es una declaración bien importante porque los judíos decían, no hemos oído, pero Pablo les decía, ¿no han oído? Y les menciona el Salmos 19:4. Ahora, los judíos en sí querían excusarse, sí o sí querían excusarse. Además, siempre lo han hecho, desde que cuando el Mesías estaba aquí, Cristo Jesús estaba aquí, aún así refutaban a Cristo, ¿cierto? Cuando lo confrontaban. Entonces, en sí, el Evangelio ha ido a todas las naciones, ha estado en todos los sitios, en todos los tiempos, en todos los momentos. Pero el pueblo de Israel, especialmente los judíos, no querían ni deseaban comprender eso. Prácticamente estaban recios, habían puesto como que una barrera delante de ellos. Entonces, aún mismo el Señor, Jesús decía en el libro de Juan, ¿no?, que escudriñemos las Escrituras.
En este caso, ellos habían escuchado el Evangelio, si ustedes saben, a través, no solamente cuando Jesús vino, sino a través de ¿quién? De Moisés, ¿cierto? Cuando lo sacó del pueblo de Egipto, ¿qué había pasado? ¿No? Ellos ya tenían ahí los 10 mandamientos, tenían las escrituras, tenían todo, en ese caso para supuestamente no rechazar a Dios, pero sí lo hicieron y lo llegaron a hacer. Ahora, los judíos no tenían ningún derecho al decir que no habían escuchado absolutamente nada de la palabra de Dios o del Evangelio que se estaba, en este caso Pablo estaba diciendo. Aún tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hasta que Pablo dice y confronta a esos judíos, ya el Evangelio estaba predicado universalmente y no era un secreto el Evangelio. Entonces, aún cuando Juan el Bautista, ya entrando al Nuevo Testamento, ¿qué decía? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de quién? Del mundo. Entonces, aún ahí, ¿no? Aún ahí, el precursor que era Juan el Bautista, ¿no? Estaba en este caso ya diciendo lo que el Señor iba a hacer en esos tiempos, ¿no? Cómo Cristo iba a venir y qué iba a hacer, cuál era el fin del ministerio de Cristo aquí en esta tierra. Ahora, entonces, pero aún así, sin embargo, los judíos, ¿qué estaban haciendo? Estaban tratando en sí de defenderse, como les dije anteriormente, de poner una barrera, ser reacios, ser duros. Pero ahí es donde Pablo menciona en el versículo 18, ¿no? ¿No han oído? Aún cuando el mensaje no es secreto, ¿cómo ustedes, judíos, me pueden decir, cómo ustedes, pueblo de Israel, me pueden decir que no han oído de la palabra de Dios? Entonces, si vamos a lo que vamos a entender en este versículo 18, en sí la evidencia es como que se acumula, ¿cierto? Es como que se va acumulando evidencias de que aún en el Antiguo Testamento y Moisés, aún con los profetas, que más adelante vamos a ver que fue Isaías, aún en el Nuevo Testamento con el precursor que fue Juan el Bautista, Pablo les menciona en este caso que cómo van a decir que ustedes no han escuchado el Evangelio. Pero toda la tierra sabía lo que los profetas habían profetizado para este nuevos tiempos, aún en el tiempo de Pablo. Ahora bien, toda esta verdad que estamos diciendo aquí es absoluta y de gran importancia. ¿Por qué? En sí, los judíos prácticamente se condenaron solitos. ¿Por qué dicen que se condenaron solitos? Porque no podían decir que no habían escuchado palabra del Señor, no pudieron evitar escuchar esa palabra, aun cuando, si ustedes se recuerdan cuando decían, ¿no? ¿Acaso los discípulos cuando estaban caminando el camino de Maús, ¿no? Cuando el Señor se le presentó y decían, ¿no? ¿Acaso no sabes de la situación que ha acontecido, ¿no? Jesús de Nazaret, varón, que hablaba con autoridad y les mencionaba, y aún ahí les mencionaba desde Moisés, desde el profeta Moisés, ¿cierto? Hasta lo que había acontecido. Entonces, ya en el tiempo de Pablo, cuando Pablo les estaba diciendo y les estaba dando evidencias de por qué ellos estaban diciendo que no habían oído la palabra de Dios y por eso era el rechazo, era como que una evidencia se recolectaba y les hacía ver a los judíos que estaban una vez más equivocados. En otras palabras, el apóstol estaba señalando que el mensaje del Evangelio no es un mensaje, ni era un mensaje secreto ni oculto. Amén. La explicación que daban los judíos y su rechazo no es que no hayan escuchado, no. Eso no era lo que Pablo estaba diciendo. No, ellos rechazaban, no porque no habían escuchado, oído. Ellos rechazaban porque obviamente su corazón estaba duro. Ellos rechazaban porque obviamente ellos pensaban que lo que Pablo les estaba diciendo no era conforme a la verdad que ellos supuestamente creían en sus ideas. Entonces,
Si vamos al versículo 19 de Romanos, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, y cita el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio 32, 21, yo os provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. A ver, los judíos decían, no hemos oído la palabra del Evangelio, pero Pablo les decía, sí, ustedes han oído. Les citó, si bien el libro de Salmos, cuando decía, si bien no lo han oído, aún la gloria del Señor les hace ver. Ahora, en el versículo 19, llegamos a un segundo aspecto negativo, en sí negativo, que obviamente su problema no se debió a la falta de enseñanza sobre el Evangelio, no. Eso no fue el problema. Si ustedes ven aquí en el versículo 19, dice, también digo, ¿no ha conocido es Israel? Primeramente Moisés. Moisés no llega en el Nuevo Testamento, llega en el Antiguo Testamento. Moisés en el libro de Éxodo, ya cuando saca al pueblo, en este caso, ya Moisés obviamente había tenido intimidad con Dios, le había dado al pueblo de Israel los 10 mandamientos, ya Moisés les había hecho ver al pueblo de Israel la condición que ellos tenían o que iba a ver si ellos se apartaban de Dios, ¿cierto? En este caso, ¿por qué Pablo quiere mostrar esto? Obviamente Pablo se propone mostrar que las escrituras del Antiguo Testamento aún hablaban de Cristo, sí o sí hablaban de Cristo, ¿no? Primero, el camino de salvación. El segundo, que obviamente los gentiles iban a ser incluidos en esta etapa. Y ustedes leen, dice, Deuteronomio 32, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Acá habla de los gentiles. Sabemos que el pueblo de Israel era exclusivo de Dios. Y ellos se jactaban de eso. Pero el Señor acá dice, no, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. No habla acá del pueblo de Israel, habla del pueblo, en este caso, que eran los gentiles, que iban a creer, cierto, al Evangelio de la verdad. Pero dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Por qué dicen eso? Ustedes pueden decir, ¿y eso les afecta a los judíos? Obviamente, en el tiempo de Moisés, cuando el Señor les había revelado toda su gloria a ese pueblo en ese tiempo, obviamente el Señor los había tenido como un pueblo exclusivo, como un pueblo netamente propio de Él, como que no me toques. El Señor los tenía así, pero fue tanta el rechazo y la negativa de ese pueblo en ese tiempo, que el Señor ahora dice, no, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces, la declaración de estos casos, tanto Moisés como Isaías, en los siguientes versículos que vamos a ver, no hay duda, obviamente, de que el Señor, en este caso Pablo, quiere dar ver al pueblo de los judíos, al pueblo de Israel, que en sí estaban equivocados. Uno, no habían oído, supuestamente no habían oído, pero tenían más respuestas más claras que ellos no querían verlo. Y otro, ahora dicen que no han conocido esto Israel, le dice Pablo. Primeramente Moisés, y cita a Moisés, también cita a Isaías más abajo. Cita en este caso a Moisés, que había tenido, Dios había estado con el pueblo de Israel exclusivo para ellos, y también cita a Isaías, un profeta también del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y cómo no van a creer en eso y aún así van a rechazarlo? Dice, ¿no? Entonces Moisés, sabemos que tenía una posición única en el pueblo de Israel, ¿cierto? Todos estaban bajo el mando de Moisés, solamente el Señor se revelaba a Moisés. Entonces, el apóstol Pablo, en este caso, está haciendo tanto unas preguntas como unas respuestas muy verídicas, muy sutiles a los judíos de ese tiempo.
Si nosotros en Deuteronomio 32 que hemos leído, ¿no? Dios había dejado bien en claro, muy bien en claro, ¿no? Cómo Dios les había dado los 10 mandamientos. Cómo sabemos que Dios le decía, yo soy un Dios celoso, ¿cierto? Él decía que ustedes son solo mi pueblo, son solo míos. Y entonces Él dice, voy a llamar a una nación, ¿no? A una nación no sensata, quiere decir a una nación insensata. Pero dice, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y eso es lo que el apóstol Pablo cita aquí, ¿no? Ustedes eran exclusivos míos, pero ahora yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces, Dios dice, voy a despertar tu ira. Me aferraré a las personas que no son del pueblo de Israel, del pueblo judío, ¿no? A los que ustedes decían o lo llamaban perros. Supuestamente se llamaban así, los judíos llamaban así a los gentiles anteriormente. Pero a un pueblo que tú desprecias, a un pueblo que les dices, no me llegan a los talones, a un pueblo que le dices, no, ellos no sirven para nada, a un pueblo que, no, ellos nunca van a llegar a la salvación. ¿Qué había pasado? El Señor les daba la contradicción y les decía, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. A ese pueblo insensato que supuestamente los judíos rechazaban, ¿qué había pasado? El Señor ahora los llamaba y le decía y les hacía recordar al pueblo de Israel que a esos que ustedes rechazaron, los voy a poner ahora más que ustedes. Los voy a llevar mayormente a ustedes, más que ustedes, serán más que ustedes. Entonces, Dios le había dicho aún a Moisés que profetizara eso. Ahora bien, el apóstol Pablo está estableciendo aquí muy claro que los gentiles deben ser llamados. Le estaba dando una exclusividad a los gentiles. Ustedes, pueblo de Israel, me habían rechazado, ustedes, judíos, me habían rechazado, pero ahora no, ahora va a haber otra nación que en este caso van a ser los gentiles, que se van a salvar por lo que es la prédica del Evangelio. Entonces, si ustedes leen, dice, ¿no? Con un pueblo insensato. Ahora, la nación necia es una nación que no poseía las Escrituras. En este caso, los gentiles no poseían las Escrituras. Los gentiles no tenían el privilegio, como se había hablado en capítulos anteriores, ¿no? El privilegio de Israel, de que el Señor les había dado los 10 mandamientos, de que tenían las Escrituras, de que la presencia de Dios estaba con ellos. Ellos no tenían el privilegio. ¿Pero qué había pasado? ¿No? Pero el Señor decía, ¿no? En lo que es Deuteronomio 32, 21, ¿no? Llamaré a un pueblo insensato y a ellos, ¿no? A ustedes los provocaré a ira. Ahora, nosotros como miembros de la iglesia nos hemos convertido en esa nación de Dios, en ese nuevo pueblo de Dios, algo que no merecíamos, pero por gracia lo hemos obtenido. Ahora, el pueblo cristiano actualmente es el pueblo de Dios, esa nación que no había sido llamada y que no estaba en esa exclusividad que Dios había tenido. Pero ahora, todo esto ya había sido anticipado por Moisés y lo dice y lo cita aquí nuevamente Pablo. Entonces ya había sido profetizado anteriormente. Entonces ellos, los judíos, no pueden decir, no lo sabíamos, que no lo sabíamos. Entonces eso no era verdad. Ahora, en el versículo 20 dice, ¿no? E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dice Isaías 65:1. El apóstol Pablo cita Isaías 65:1. Dice, ¿no? Fui hallado a los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, el apóstol Pablo continúa dirigiéndose a los judíos a través citando a este profeta Isaías en estos tiempos,
¿Por qué? Porque es muy interesante saber cómo Pablo lo hace, cómo Pablo enfrenta esas disyuntivas, esas controversias con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Ahora, Isaías dice lo mismo anteriormente en el Antiguo Testamento, porque Isaías no es en el Nuevo Testamento. Si bien es un profeta mayor, obviamente está en el Antiguo Testamento, pero aún así ya se profetizaba de Cristo. Y aún así Pablo decía a los judíos, al pueblo de Israel, lo que el Señor iba a hacer y lo que el Señor era. Ahora, Pablo aquí esta vez establece dos cosas. Dice que los gentiles, deben ser llamados, ¿no? Obviamente los gentiles son las personas que no han buscado a Dios. En este caso les dije que son la otra nación, la nueva nación que iba, en este caso, a recibir la salvación, porque el pueblo de Israel había rechazado a Dios. El pueblo de Israel estaba confrontando al Señor. Pero el papel se cambia y da un cambio brusco. ¿Por qué? Porque ahora eran ellos, los gentiles, quien iba a creer. Entonces, Israel era un pueblo que había aún así rechazado al Señor de una magnitud grandemente, que dice así, el versículo 20, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Qué quiere decir eso? Fui hallado de los que no me buscaban. Se refieren a los gentiles. ¿Por qué? Supuestamente los judíos pensaban que si ellos buscaban al Señor, buscaban a Dios, supuestamente, ellos iban a tener el camino de la salvación libre. Pero no era así. Él dice, no, fui hallado de los que no me buscaban. En este caso se referencia una vez más a los gentiles, al nuevo pueblo de Israel, a la nueva nación santa. Dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Nuevamente hace caso y hace evidencia a los que se iban a añadir a lo que es la iglesia. Ahora, Isaías había profetizado en el Antiguo Testamento exactamente estas dos cosas. Había profetizado que iba a ser hallado el Señor de los que no me buscaban, y Él mismo se iba a manifestar, Él mismo se iba a manifestar a los que nunca habían preguntado por Él. Ahora, los judíos, por lo tanto, no pueden excusarse. Ellos han oído y se les ha manifestado claramente. Por lo tanto, cuando ellos rechazan sí o sí el Evangelio, cuando cierran las puertas al Evangelio, simplemente están prácticamente evidenciando o confirmando la profecía. ¿Cuáles profecías? Obviamente la ley y los profetas, si ustedes se dan cuenta, en Deuteronomio cuando hemos leído, y aún en Isaías 65 dice, no, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que nunca preguntaron por mí. Ahora, nosotros podemos decir, ¿por qué los judíos no obedecieron al Evangelio? Podemos hacernos esa pregunta, pero la respuesta está en esas citas que hemos nombrado. Salmo 19:4, Deuteronomio 32:21 y ahorita que estamos leyendo Isaías 65:1. Son evidencias de por qué los judíos no han obedecido al Evangelio. Ahora, la respuesta está obviamente en las citas que ahorita estamos leyendo, pero la primera es que el problema de los judíos eran sus falsas ideas de salvación. En sí, eso era el problema, sus falsas ideas de salvación y el camino que ellos tomaban para la salvación. Ahora, Pablo en Filipenses 3, si ustedes se van a Filipenses 3, Pablo expresa perfectamente lo que era su conversión, ¿cierto? Él decía, ¿no? Soy un fariseo y como fariseo típico pensaba que estaba bien porque era judío, ¿no? Entonces, Pablo decía, no es que ellos no hubiesen escuchado ni escuchen, sino es que tenían una noción tan errónea de lo que era llegar a la salvación, que ellos mismos, su orgullo, su jactancia, lo llevaba a ese rechazo tan tajante y tan contundente que tenían los judíos. Ahora, el verdadero camino de la salvación
Podemos resumirlo como si fuera una elección primordial solamente de Dios. Solamente el camino de la salvación, el verdadero camino de la salvación, se puede resumir que solamente es la verdadera voluntad del Señor. Ahora, podemos nosotros decir que la acción y la actividad de Dios, la elección soberana de Dios, es que lleva al hombre a ser salvo. Solo Él puede definir y puede decir quién puede ser salvo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿qué dice? Los judíos pensaban que si ellos buscaban a Dios a través de lo que ellos hacían, de sus obras, etc., etc., ellos iban a llegar a la verdadera salvación. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos pensaban que eran exclusivos, porque eran el pueblo de Dios. Pero aquí en el versículo 20, Isaías nos da una evidencia, ¿no? Que fui hallado de los que nunca me buscaron, de los que no me buscaban, y me manifesté a los que nunca preguntaron por mí. Ahora, Dios deja perfectamente que estas declaraciones que ya se habían profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí?, a través de Isaías, a través aún de Moisés, obviamente que la salvación no era un resultado de buscar o pedir, no, así no era la salvación, pero aún así los judíos pensaban eso, ¿no? Pero sabemos que la salvación aún es enteramente resultado de la acción, de la voluntad soberana de Dios. Ahora, esta es la segunda razón por la cual los judíos estaban fuera de eso, ¿no? O sea, no creían en el verdadero camino, sí o sí, de la salvación, no lo creían. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. ¿Por qué? Porque se jactaban, porque eran orgullosos, porque eran prejuiciosos. Entonces, aquí una vez más se evidencia un problema. Entonces, sabemos que Dios salva porque es la actividad, es la elección suprema de Dios, pero el Señor dice, no, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, la palabra que usó aquí el apóstol no significaba, en este caso, que ustedes por no haber oído, o sea, que ustedes por no escuchar o por no oír, y aún decían que no habían conocido aún lo que era el verdadero camino de la salvación, no se podían acercar al Señor. Pablo decía que no era así. Si nos vamos al versículo 21, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, dice, todo el día escondí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, la palabra que usa aquí Pablo, dice, ¿no?, rebelde y contradictor, significa mucho más. Ahora, en este caso significa que no obedecieron el Evangelio, no estaban, prácticamente se cegaban en lo que ellos pensaban, no eran persuasibles, ¿no?, que no se permitían ser persuadidos, eran, como dice la palabra, ¿no?, eran testarudos. Cuando nosotros hablamos, o los que han predicado alguna vez a las personas, a sus familiares, a algunos amigos, ¿no?, cuando ustedes hablan acerca del Evangelio, ¿no?, y cómo ellos pueden salvarse, cuál es el motivo de lo que ellos pueden salvar sus almas, a través de qué, y tú le vas predicando y todo ello, ¿no?, ya sea a tus amistades, a tus familiares, obviamente algunos dicen, no, está bien, yo quiero creerte, pero no me cabe en la cabeza, ¿no? No logro entenderlo, ¿no? Debe ser así, es así, y se hacen preguntas, ¿no? Y tú ves tal vez en sus facciones de su rostro, ¿no?, que tal vez pueden ser que te estén mintiendo, ¿no? Pero obviamente ellos dicen, ¿tanto así?, ¿no? Pero hay otras personas que dicen, no, tú ya vienes con el Evangelio a hablarles, y dicen, no quiero escuchar. Se dan media vuelta y se van,
Dice que así eran los judíos, así eran el pueblo de Israel. No, conmigo no es la cosa, yo estoy en la verdad. Ellos pensaban eso, por eso rechazaban tajantemente a Dios, rechazaban tajantemente a lo que era Cristo en el Nuevo ya Testamento. Entonces, el problema con el pueblo de Israel no permitía que Cristo mismo los instruyera. No permitía. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba orando por el pueblo de Israel, Moisés extendía su mano no al cielo. ¿Qué había pasado? ¿Qué hacía Aarón? Lo sostenía, dice, porque obviamente era tanto el tiempo que estaba él hablando con Dios, que obviamente el peso de la mano, ¿no? Prácticamente se agotaba él mismo. Pero ¿qué dice aquí? Extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué les dije eso? ¿Por qué les hago mención de esa referencia de Moisés del Antiguo Testamento cuando estaba orando el Señor? ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros podemos pensar, no? Si nosotros siendo, ahorita si hacemos así un esfuerzo físico o hacemos, ya sea que estamos con las manos levantadas, ustedes se han puesto una vez a estar tanto tiempo con las manos levantadas que ya quieres como que bajarlo, ¿cierto? Porque te cansa o te pesa tanto que obviamente te es incómodo. Pero como el Señor dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor dice en Isaías, ¿no? 65:2, ¿no? Todo el día, no dice solamente las mañanas, no, dice todo el día mi mano estaba extendida. Todo el día mi mano aún en el Antiguo Testamento estaba extendida. Ustedes lo veían con Moisés y cómo yo estaba con ustedes en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero el Señor, ¿cómo es que a pesar de lo que el pueblo de Israel hacía, a pesar de lo que el pueblo de Israel les mostraba con su rebeldía a Dios, se mostraba a Dios tan rebelde, cómo Dios mismo extendía su mano día y noche? Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Pero aún así, evidenciando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aún así rechazaban a Dios en el Antiguo Testamento, desobedecían al Señor en el Antiguo Testamento, pero nuevamente oraban, el Señor los escuchaba, extendía su mano. Nuevamente le daban la espalda, el Señor nunca se iba, Dios nunca se iba, siempre extendía su mano. Ahí vemos que la paciencia del Señor, la misericordia del Señor. Aun cuando el pueblo le daba de espalda, aún el Señor ahí extendía su mano. Ahora, entonces la pregunta puede ser, ¿no? ¿Por qué la gente no cree entonces? Podríamos decir eso, ¿no? ¿Por qué la gente no cree? ¿Por qué no todos nos sometemos? ¿O por qué no todos se someten? ¿Por qué no todos obedecen al Evangelio? Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué dice? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la razón. Ese es el problema. Porque amamos más las tinieblas que la luz. Por eso no creemos. Ahora, si eso lo traemos a este tiempo, en este pleno siglo XXI, ¿no? ¿Cuál sería tu posición? ¿Cuál sería mi posición? ¿Cuál sería nuestra posición? Entonces, nosotros tenemos estos versículos del 18 al 21 que Pablo lo cita y saca del Antiguo Testamento para hacerle ver a los judíos que aún estaban mal, que aún cuando decían que no habían oído, tenían ahí la evidencia completamente de que sí había palabra, de que sí había palabra evidenciada de que el Señor obviamente quería que ellos lleguen a un camino de la salvación y no querían un rechazo. Aún estas palabras pueden evidenciarse y aún el rechazo existe aún en esta actualidad. Ahora,
podemos decir que es propiamente de la voluntad humana. Nosotros no creemos en el Evangelio porque nosotros decidimos no creer y porque nuestro corazón está empecinado, nuestro corazón está tan duro que obviamente rechazamos el Evangelio. Ahora, a veces nuestra voluntad es como que está gobernada prácticamente por el corazón. Y eso como que lo evidenciamos en nuestras acciones, en que cuando tú te presentas a alguien, como les mencionaba, ¿no? Te presentas a alguien a hablarle de la palabra de Dios, es como que te da un rechazo. Algunos lo aceptan y otros lo rechazan. ¿Y por qué lo aceptan? Porque dice, ¿no? En el versículo 20 que dice, fui hallado de los que no me buscaban. El Señor nos dio el privilegio nuevamente de ser llamada nación santa, nación escogida, aunque no lo merecíamos, ¿no? Pero dice que nos llamó a eso. Ahora, aún ahí está uno de los problemas también que Pablo mencionaba, que el fracaso de los judíos era no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque eran tan contradictorios, tan desobedientes, tan, en este caso, tan resistentes a abrir el corazón para que lo que Pablo le estaba diciendo y les estaba haciendo ver del error que ellos tenían, aún ellos no creían. Decían, no he oído, aún no he tenido la palabra, no he conocido, ¿cierto? Entonces, los judíos eran personas que no podías tú persuadirlos, no, con ellos no podías. Con ellos su verdad era tajante y ellos se quedaban en su verdad. Pero Pablo hace aquí preguntas y respuestas, que anteriormente cita del Antiguo Testamento, diciendo y validando y diciendo y confirmando que obviamente la palabra no solamente se daba en esos tiempos, sino que todo lo que ellos sabían ya se había profetizado anteriormente. Ahora, los judíos eran unas personas tercas, podríamos decirlo así. Refutaban todo el tiempo, aún no solamente con Pablo, no, refutaban también cuando estaba Cristo aquí en su ministerio, ¿o no? No les refutaban que decía, no, hipócritas, hasta Cristo le llamó así porque eran tan duros de cerviz. Entonces, su actitud que ellos tenían, la actitud que el pueblo de Israel tenía, era tan negativa para que aún así ellos puedan llegar a un camino de salvación. Pero ellos dijeron, no, yo no quiero saber de eso porque yo tengo mi verdad y mi verdad es tajante y no la muevo. Pero como les decía la pregunta anteriormente, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición hoy? ¿No? ¿Cuál es la posición? ¿Seguiremos rechazando a Dios con nuestras acciones? ¿Seguiremos rechazando a Dios con lo que tal vez no queremos, en este caso, obedecerlo? ¿Somos contradictorios? ¿Seguiremos siendo como ese pueblo de Israel, que era tan duro, que aún así cuando Pablo les tenía que hacer ver las circunstancias que ellos tenían y que estaban equivocados, y que Pablo en sí no quería tanto acusarlos, sino quería lo que dice el capítulo 10, y termino con esto, versículo 1, hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso era el fin de Pablo. El fin primordial de Pablo era que el pueblo de Israel, donde él pertenecía también, llegara a ese camino de la salvación, fuera salvo. Pero no todos llegaron a ese entendimiento, no todos lo escucharon, no todos abrieron su corazón, no, sino que cerraron su corazón, le pusieron, como podemos decir, una llave y nunca más la abrieron. Y eso fue, como decía, la piedra de tropiezo para que ellos puedan creer. Entonces, ¿cuál es nuestra posición hoy? La gente sigue creyendo, no, pero nosotros como cristianos
¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra vida al Señor? ¿Lo seguimos rechazando? ¿Seguimos siendo guiados por cosas vanas, por cosas tan superficiales, ¿no? Hay gente que a veces piensa que solamente la salvación es algo tan irrelevante, pero no debería ser así. Amén. Entonces, el Señor ponga en nuestro corazón el deseo, así como tenía Pablo, ¿no? Que mi deseo sea que ustedes lleguen al camino de la salvación, pero que también puedan abrir el entendimiento de su corazón para que ustedes puedan ver cuál es lo correcto. Y eso Pablo les hacía hacer entender al pueblo de Israel en esos tiempos. Nos ponemos de pie para poder orar. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos primeramente a mí, Señor. Gracias porque solamente tú eres el que da la elección, Señor. Tú eres el que guía nuestros pasos. Tú eres el que nos guía al camino de la verdad. Guíanos, Señor, enséñanos, manifiéstate en nuestra vida, Señor. Todo el día estabas extendiendo la mano a ese pueblo de Israel, Señor, día y noche, y no te cansabas, Señor. Ayúdanos a que nosotros, como hijos tuyos, como una nación santa, Señor, algo que no merecíamos, Señor, algo que tal vez era exclusivo para los judíos, para el pueblo de Israel, nos las diste a nosotros, Señor. Gracias porque solamente la elección fue tuya, Señor, y la pregunta sería, Señor, ¿merecemos ser salvos? Merecemos ser salvos, Señor, pero solamente reconociendo que por tu gracia, Señor, tú has provisto que cada uno de nosotros, nombre por nombre, Señor, en esta noche sea salva. Aun cuando ellos te conocieron, Señor, aun cuando nosotros no deberíamos, Señor, estar en esa nación santa, en ese pueblo exclusivo, Señor, tú nos llamaste un día. Gracias porque siempre tú eres el Dios de misericordia, el Dios de paciencia, Señor. Nosotros como humanos, tal vez pacientes aún no podemos ser, Señor. Que tu carácter sea más, Señor, más de ti en nuestras vidas. Gracias por hablarnos, gracias porque siempre tú has querido que el Evangelio, Señor, la salvación sea predicada a todo el mundo hasta los confines de la tierra, Señor. Ese era el propósito y ese era el deseo ardiente también de Pablo, Señor, en esos tiempos. Que su pueblo también pueda reconocer un día a Cristo, que un día lo llamó también a Pablo, Señor, en esas circunstancias, Señor, de vacío que él tenía. Gracias por tu providencia, gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, porque eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.